Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este video vamos a ver todo acerca de la hipótesis del origen oriental y griego de toda la filosofía. Comencemos. El origen de la filosofía griega. Se mantiene que los filósofos habían copiado la filosofía oriental. Decían que los primeros filósofos habrían viajado a Egipto y Babilonia y adquirieron sus conocimientos matemáticos y filosóficos. En la polémica de todo esto, las escuelas filosóficas griegas pusieron en circulación una tesis: el origen de la filosofía. Había sido una controvertida a lo largo de la historia del pensamiento por lo general, pero los filósofos griegos han considerado que la filosofía nace con Tales de Mileto. La hipótesis del origen oriental. Los defensores de esta hipótesis mantienen que los griegos habrían copiado la filosofía oriental, por lo que la filosofía no podría considerarse una creación original del pueblo griego. Ellos viajaron antes de hacer toda la filosofía, viajaron a Egipto y Babilonia. Inicios de la filosofía. Ha sido una controvertida, pero se considera que nació con Tales de Mileto por el siglo VII a.C., durante el periodo helenístico, y la filosofía se empieza a volver un problema. Si ponemos en cuestión la filosofía oriental, vemos que la filosofía es para explicar algo sobrenatural con algo racional. Si entendemos que resulta difícil la existencia de la filosofía oriental, entonces vemos que la astronomía y la matemática no eran estudios filosóficos, sino lo utilizaban para saber algo práctico. Además sabemos que los griegos y los occidentales tenían una similitud de cuestiones religiosas y sociales. Se generaba pensamiento, tal vez por los mitos que generaba Hesiodo, que era un hombre de pura verdad, especialmente en la teogonía, y todos estos relatos eran muy comunes. La hipótesis se basa en historiadores del siglo XX. Según y todas estas se encuentran, en el siglo XX se encontraban casi todas las respuestas. Según la hipótesis, la filosofía sería creación original del pueblo griego, que se basaba en centrar la explicación con las tres más importantes. La hipótesis que la mantuvieron fueron filósofos alejandrinos en la polémica con la escuela de las filosóficas griegas, donde pusieron en circulación una tesis. Aquí ya les decía hace rato, creo que me salté, sabemos que los griegos y los occidentales tenían una similitud de cuestiones religiosas y sociales. Este pensamiento se generó por los mitos que Hesiodo generaba, como les decía hace rato. Hesiodo se alejaba de Homero. Frente al mito homérico se colocaba la verdad, y por eso surge la filosofía, porque este señor era un hombre de pura verdad, y según el relato que fue hace mucho tiempo,
donde dice que simplemente se alejó de Homero para dar origen a la filosofía. Explicación de la primera hipótesis, J. Burget, llamada también como milagro griego, apareció de una manera abrupta y radical. Según esta hipótesis, la filosofía habría aparecido en Grecia de una manera abrupta. Además, se dice que fue muy radical como fruto. Él decía, como los griegos creen, crean la filosofía porque son geniales porque crean la filosofía, mantienen su obra. Esto es esto era su obra del señor J. Burnet, donde se titula La aurora de la filosofía griega, que fue lanzada en 1915. La explicación de F. M. Crawford. Él define que fue a partir del pensamiento mítico religioso donde surgió la evolución del pensamiento, de modo que las maneras de pensar lograban definiciones claras y explícitas, dando el pensamiento mático religioso y griego. Fue a partir de este pensamiento mítico religioso donde las maneras de pensar lograron definir más claras y más explícitas, dando el pensamiento mático, religioso y griego. Aquí ya podemos decir que esta es la última hipótesis, donde él explica, el señor J. P. Bernard, en su obra Mito Pensamiento en la Grecia Antigua, añade importantes elementos donde, en su contexto, la inexistencia de una casta sacerdotal da la figura de un sabio que predominó sobre la ciudad. Él decía como esta frase se refería más que todo al nacimiento de la filosofía, porque él explicaba reduciendo causas históricas y sociales. La explicación de J. P. Bernard en su obra Mito y Pensamiento de la Grecia Antigua añade importantes elementos derivados del contexto sociocultural, político y económico de la época para explicar. Como les decía, para Bernard el nacimiento de la filosofía es explicable, aduciendo causas históricas y sociales. Si quieren consultar todos los sitios donde saqué toda esta información, visiten estos dos sitios web. Muchísimas gracias por su atención, espero que hayan comprendido el tema